¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Pues nuevamente estamos aquí con el Evangelio de Mateo. Ahorita vamos a irnos con el capítulo número 5, pero el capítulo número 5 lo vamos a hacer en dos partes, ¿sí? Entonces, les dejo primero la carátula principal, que es Evangelio de Mateo, capítulo 1, parte 1, ¿sí? Vamos a ver lo que es el Sermón del Monte y ahorita sí, ahí vamos a ver ahorita lo que son las bienaventuranzas, ¿de acuerdo? Y posteriormente ya vendremos la segunda parte, que sería la próxima semana. Está bastante interesante, pero es como es largo, extenso, por eso lo hice en dos partes, ¿de acuerdo? Entonces, pues veamos el capítulo número 5, pues realmente empieza con lo que es el Sermón del Monte, ¿sí? Y eh, abarca del capítulo 5 al capítulo 7, ¿sí? Ahí encontramos lo que es el llamado Sermón del Monte. ¿Por qué se le llama así? Bueno, porque es Jesús estando cerca de alrededores del mar de Galilea, sube a un monte, ¿sí? Y se ponen a su alrededor todos sus discípulos, ¿sí? Y les empieza a enseñar. Eso que dicen que enseñó a toda la gente no es posible, porque si no, pues tuviera que puesto así a gritar fuerte, porque pues eran como 5.000 personas o más, ¿no? Entonces no es así de que uh, hizo la predicación para todos. No, realmente estaba enseñando a sus discípulos, ¿sí? No a toda la gente, porque es mucho de lo que se confunden un poco. Pero leámoslo ahí en el capítulo 5, ahí nos lo dice, ¿no? Que estaba enseñando a sus discípulos, ¿de acuerdo? Y pues empecemos con lo que son las bienaventuranzas, ¿no? ¿De acuerdo? Bienaventurado o bienaventurada, pues en el diccionario nos dice que es afortunado y feliz, o que goza de la felicidad plena. ¿De acuerdo? En griego pues viene de la palabra Makarios, que significa grandemente bendecido, y en hebreo viene de la palabra Esher, que tiene su traducción es dichoso, ¿sí? En el Sermón del Monte pues veremos que pues, la dicha, ¿sí? La dicha a la que se refiere Jesús proviene pues de la actitud y de la perspectiva espiritual, ¿sí? No material, sino espiritual. Es una felicidad que viene como resultado de una vida de justicia y rectitud. Pero bueno, vamos con la primera, que sería pobres en espíritu, ¿sí? La pobreza pues es un estado deplorable, ¿no? Un estado no deseado, no deseable, pero en el sentido espiritual es una realidad que debemos de reconocer, ¿no? Que muchísima gente es pobre de espíritu, ¿no? Realmente. El pobre es la persona que no tiene lo necesario para vivir, ¿sí? Por lo tanto, pobre en espíritu, pues es aquel que reconoce o que no tiene lo suficiente para vivir en el reino de Dios, en el reino de los cielos, ¿sí? El precio pues, de la entrada al reino de los cielos pues, es la justicia perfecta. Pero ¿quién puede pagar ese precio? ¿No? Pues realmente la Biblia nos dice, ¿no? Que no hay justos ni aun uno, Romanos 3, 10, 12, ¿no? Solo Jesucristo. Jesucristo lo traduciríamos como Yeshua Hamashiach, o sea, Hamashiach, al final con J, ¿sí? Él es perfecto. Él pagó el precio de nuestros pecados, ¿no? Y solo creyendo en Él podremos tener acceso a ese reino. Es muy peligroso creer que no tenemos necesidad de Dios, ¿no? Que lo que tenemos eh, es suficiente, ¿no? Creemos muchas veces que somos ricos espiritualmente, ¿no? Y dejamos de buscar a Dios. Quitamos muchas veces a nuestro Dios, a Jehová, al Padre, a Yeshua, por el materialismo.
por lo que tenemos, ¿no? O sea, tengo familia, tengo hijos, no sé, tengo novio, tengo casa, coche, comida, tengo esto, tengo lo otro, y eso lo ponemos en lugar de, ¿sí? Y hacemos a Dios a un lado. ¿Por qué? Porque ya tengo todo lo que necesito, no necesito más, ¿sí? Y entonces es cuando nos apartamos de Dios, ¿sí? Dejamos de buscarlo. Y lo que tenemos que hacer es buscarlo continuamente, depender de Él siempre, como una búsqueda de buscar el pan diario, ¿no? De comer. Igual, así debe de ser. Pero bueno, vamos con la que sigue. La dicha de llorar. Uy, ¿qué sentido puede tener el que una bendición, ¿no? El llorar. ¿Qué bendición es esa, no? Pues aunque parezca extraño, es algo precioso, ¿no? Es una bendición muy, muy hermosa, lo que debemos de hacer cuando experimentamos realmente un dolor en la vida, ¿no? Realmente. El mundo considera a los fuertes, que son muy machos, muy acá, a los que no lloran, ¿no? Pero lo único que consiguen es ganar que eso se quede dentro de ellos, ¿no? O sea, cargarse más y más, ¿sí? Y muchas veces te puede llegar hasta llevarte a la tumba. Cuando pensamos que por un momento, ¿no? Que el dolor es algo normal en la vida, pues no es así, ¿sí? Lo que necesitamos es llorar, ¿sí? Eso es llevarlo a los pies de Dios, ¿sí? Esa es nuestra alma. Él dará sentido a lo que no tenía sentido, y Él nos ayudará a superar esas pruebas con la gracia que Él nos da. El llorar nos descarga el alma, ¿sí? Permite que nuestros sentimientos fluyan, se descarguen, y esa carga tan pesada que luego llevamos encima de que tengo que ser fuerte por la familia, por esto, por lo otro, eso se descarga y uno lo deja en los pies del Señor. Señor, te entrego mi alma con esto, ¿no? Y lo entregas a Él, lloras y eso te descarga totalmente. Pruébalo. Bueno, hay también otro llanto, que es el de arrepentimiento, ¿no? Cuando realmente sabemos o reconocemos más bien que le hemos fallado a Dios, que eso nos pasa muchísimas veces, ¿no? Al día. Es una congoja que trae consuelo, ¿sí? Y que, que trae pues un perdón de arrepentimiento, ¿sí? Y eso nos libera, nos libera totalmente. Pero bueno, vamos a ver la que sigue. La mansedumbre, ¿no? Bueno, ahí eh, el diccionario pues nos dice manso, ¿no? Eh, como alguien sosegado, apacible y dócil. Sé que en el mundo esto es considerado pues una debilidad, ¿no? Sin embargo, en el reino de Dios, pues la mansedumbre pues es una gran virtud, ¿sí? El mejor ejemplo que tenemos, pues ¿quién es? De mansedumbre y humildad. Pues Jesús, nuestro Señor Jesucristo. A pesar de ser quien era, ¿sí? Jesús no buscó reconocimiento de los hombres. Acuérdate que siempre decía, no digas nada, ¿no? O sea, no lo digas, ¿no? ¿Sí? Él sabía quién era y lo que debía hacer. Lo único que buscaba pues era agradar a Dios, hacer lo que Dios le había mandado que hiciera. Cuando Jesús dijo que los mansos poseerán la tierra, muchos dicen, no, ¿cómo dijo eso? No, pues sí, pero no es algo que él se hubiera inventado, era algo que ya estaba escrito, ¿sí? Está en Salmos 37 del 9 al 11 y en el mismo Salmo 37 del 28 y 29. La mansedumbre y la humildad ante Dios nos lleva a obedecer, ¿sí?
y la obediencia trae bendición. Proverbios 22:4, perdón. Ay, permítame, ahí está. Las que sigue, ¿no? Hambre y sed de justicia. El hambre y la sed, pues, es un deseo físico intenso, ¿no? Que nos lleva a buscar alimento y bebida que pues el cuerpo necesita, ¿no? Realmente, cuando uno no tiene hambre, pues ni sed, pues básicamente son porque o que ya está satisfecho, ¿sí? Ya no le cabe comer más ni beber más, que está enfermo, ¿sí? O que las preocupaciones lo tienen tan agobiado a uno que ni hambre tiene, ni sed, ni nada, ¿no? ¿Sí? Todos prestamos mucha atención a esa hambre y a esa sed física, ¿sí? Pero ¿cuándo satisfacemos el hambre espiritual? ¿Te ha pasado que cuando uno está tan concentrado en haciendo algo importante, se le olvida a uno comer, ¿no? Es porque uno llena un propósito, ¿sí? con algo mayor, con un propósito mayor, ¿no? Esa necesidad la suples con ese propósito mayor que tienes. Tal como Jesús dijo, ¿no? La comida espiritual es hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. En el mundo, lo que nos dice ahí, sed de justicia, ¿no? Se relaciona, pues, con la mayoría de veces con el deseo de venganza. Pero en la Biblia esto es un concepto totalmente diferente, muy, muy, muy diferente, ¿sí? En el reino de Dios, lo que es justo no lo determinan las leyes, ni los cortes legales, ni el Congreso, nada de eso, sino Dios, ¿sí? Justicia en el reino de Dios es hacer las cosas como Dios manda, como Dios nos ha indicado en la Biblia, en los mandamientos, ahí lo tenemos, ¿sí? Vamos con la que sigue. Misericordia, ¿sí? Misericordia, pues en hebreo hay tres palabras que se traducen como misericordia o compasión, y las tres están en Éxodo 34:6, y ahí dice que, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, que es la palabra Rahum, y piadoso, que es la palabra Hanun, tardo para la ira, grande en misericordia, que es la palabra Gesed, y verdad. Ahí termina, ¿sí? La palabra Rahum significa lleno de compasión, como una madre que tiene compasión del hijo a quien tuvo en su vientre, que es el vientre de Regem, ¿sí? En la segunda palabra, Hanun, es, oigan bien esta, extender gracia, que es el favor no merecido. Como un padre que se inclina hacia un hijo cuando éste lo necesita, ¿sí? Aunque le haya fallado, le ofrece una nueva oportunidad, una segunda oportunidad. Bueno, no, más bien una nueva oportunidad, no una segunda, sino las necesarias. Gesed, que es bondad y piedad, ¿sí? Dios no es misericordioso por compromiso o porque tenga una obligación. Eso lo vemos en Salmos 103, del 8 al 13. La Biblia dice que Él se deleita de la misericordia. Miqueas 7, 18 y 19. Pero lo que debemos entender es que la misericordia y el perdón de Dios no es una licencia para seguir pecando, ¿eh? Más bien es una segunda oportunidad que nos da, una nueva oportunidad que tenemos, ¿sí? Para hacer lo que es debido, lo que es correcto, ¿sí? Romanos 2:4. Así como el Señor nos da misericordia, Él espera que sigamos su ejemplo, ¿no? Y que hagamos lo mismo, lo que Él hace por nosotros, que lo hagamos lo mismo por los demás, ¿no? En Efesios 4:32, ahí lo vemos. Dios espera que seamos perfectos. Perdón, Él no espera que seamos perfectos, perdón.
No, si fuéramos perfectos no estaríamos acá. ¿Sí? Él espera que sigamos su ejemplo, ¿sí? Pero si buscamos que busquemos la santidad, eso es lo que Él espera, que busquemos la santidad que Él tenía, ¿sí? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Bendición de un corazón limpio. Corazón limpio, wow. ¿Cómo sabemos si alguien tiene un corazón limpio? Realmente no podemos verlo, solo Dios puede verlo, ¿no? Esto no se mide con las apariencias. Una persona puede parecer recta y justa a los ojos de Dios, pero su corazón puede estar manchado. ¿Se acuerdan de los fariseos? Bueno, ellos pues tenían un corazón manchado. ¿Por qué? Porque por fuera hacían buenas obras, ¿no? Pero su intención es quedar bien con los que con la gente, ¿no? Con los que lo veían, no con Dios, ¿sí? Mateos 23, del 25 al 28, eso lo vamos a ver después, ¿sí? Sepulcros blanqueados, ¿se acuerdan? Okay. Dios quiere que lo busquemos como un corazón puro y limpio, no por interés o por motivos externos, alternos, no sé cómo llamarlo, ¿no? Otros motivos, ¿no? Otras motivaciones. Juan 4 del 23 y 24, ahí lo vamos a encontrar. Así como no hay nadie justo, o sea, de manos limpias, ¿sí? Tampoco encontramos a nadie que siempre haya tenido un corazón puro, no existe, ¿no? Bueno, a menos de que seas un bebé recién nacido, pues ahí sí, ¿sí? Pero aun cuando hayamos manchado el corazón, siempre podemos limpiarlo. Jeremías 4:14 o Salmos 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sí? Pacificadores, ¿no? Buscadores de paz. El significado de paz básicamente es ausencia de conflicto, ¿sí? Pero en hebreo el concepto es mucho más amplio, ¿sí? Es la palabra shalom, muchísimo lo hemos escuchado, ¿no? Mucha gente los judíos lo dicen, ¿no? Mucho, pero lo hemos escuchado en muchísimos lugares, ¿no? Y esto pues realmente implica un bienestar integral, ¿no? En todos los ámbitos de la vida. Romanos 14:4, ahí vamos a encontrarlo. Así que procuremos lo que constituye realmente la paz, ¿no? Y la edificación mutua. O sea, no nada más para uno solo, sino también para los demás. Si queremos vivir en paz y procurar a otros, debemos hacer las cosas como Dios manda. Dios nos lo está poniendo en la Biblia. Él nos enseña en ella la justicia y la paz, ¿sí? Que van de la mano, las dos. Isaías, por ejemplo, en 32:17 de Isaías, nos dice: la obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia tranquilidad y confianza para siempre. Isaías también explica que la gente no encuentra la paz porque no hace lo que Dios nos mandó que hiciéramos. Por ejemplo, en Isaías 59:8 nos dice: camino de paz no conocemos y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor sus sendas. Cualquiera que ande en ellas no conocerá la paz. En Isaías 48:18 dice: si tan solo hubieran atendido a mis mandamientos, entonces habrían sido tu paz, o su paz, como un río, y su justicia, o tu justicia, como las olas del mar. Los que procuran la paz serán llamados hijos de Dios, porque actúan como Dios lo dice. Vamos con los perseguidos. Bendición de los perseguidos, ¿no? ¿Cómo bendición? Sí, es una bendición. Veamos por qué. Jesús realmente no se refiere a que seamos perseguidos por cualquier cosa, no, sino a ser perseguidos por causa de la justicia, o sea, por hacer las
cosas justas a los ojos de Dios. ¿Sí? Si actuamos como Dios nos lo está mandando, tal vez la gente no pues nos critique, ¿no? Lo más seguro. Pero no tenemos que quedar bien con ellos, con los hombres, sino con Dios. Sí, Gálatas 1:10 y 1 Tesalonicenses 2:4. Dios realmente no pinta las cosas color de rosa, eso no es cierto. El que te diga que cuando vayas a Dios, que ya te entregues a Cristo, todo se te va a solucionar, no es cierto, eso es mentira. ¿Sí? Él no lo hace nada más para hacernos sentir bien. Él nos habla, o sea, Jesucristo, Dios, nos habla con la verdad, tal cual es. O sea, no nos la pinta, no, nos dice las cosas como son. La realidad es que seremos perseguidos solo porque amamos y seguimos a Dios. Juan 15, 19, 21. Pero ahora bien, también a la persecución está vinculado la calumnia. Esto lo seguimos leyendo en Mateo 5, del 11 al 12, ¿sí? El Señor habla con completa autoridad de la persecución, porque Él también fue perseguido, también lo sufrió, al igual que los profetas, igual, ¿sí? Aunque suframos persecución, podemos hacer frente porque sabemos que hay un propósito detrás de ello, hay un propósito mayor. Lucas 21 del 12 al 19. Ciertamente nos consuela saber que habrá una recompensa para aquellos que sufren con fidelidad la persecución. Segunda de Corintios 4 del 17 al 18. Y eso no me digan que no, porque esas personas, todos ellos en esa época, durante el primer siglo, segundo, tercer siglo, sufrieron grandemente persecución. Pero bueno, ya casi acabamos. Vamos ahí está, la sal de la tierra, ¿sí? La sal, pues sabemos que nos ayuda pues, a dar sabor a los alimentos y previene que ciertos alimentos pues, se descompongan, ¿sí? Igualmente no habían refrigeradores, entonces salaban la comida para que no se descompusiera y pudieran tenerlo por durante mucho tiempo, ¿sí? Ahora bien, si un creyente solo practica una religión, pero no pone en práctica los mandamientos de Dios, no permite que lo transforme, su corazón y su alma, su espíritu, entonces su vida será insípida, como si la sal hubiera perdido ese sabor. Igual, así será. La sal representa los mandamientos de Dios, ¿sí? Si los ponemos en práctica, pues deberán dar un buen sabor a nuestra vida. Y uno se mantendrá lejos de la contaminación, ¿sí? En un sentido espiritual, lógicamente, ¿no? El creyente que guarda los mandamientos de Dios se mantiene puro y evita que la contaminación del mundo entre a su vida. Veamos la luz del mundo, ¿no? Seguíamos ahí con la luz del mundo. Jesús también usa esa figura, ¿no? La luz, para dar el ejemplo del efecto que tendrán los creyentes sobre el mundo si ellos siguen el ejemplo del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, y vive como Dios manda, como nos lo está diciendo Él, ¿no? Nos lo está enseñando. Jesús explicó claramente que la luz son las buenas obras. Y cuando habla de buenas obras no se refiere a actuar con caridad o beneficios. No, más bien se refiere a toda acción buena que proviene de la obediencia de Dios y el cumplimiento de sus mandamientos. Efesios 2:10. La luz verdadera proviene de Dios. No todos la aceptarán, lo sabemos, pero esa luz que nosotros emanamos, o sea, la luz que los demás ven de nosotros, es la luz de Dios que se refleja en nosotros, en nuestros actos.
Algunos la rechazarán definitivamente, pero no sean, para que no sean expuestas realmente sus malas obras. Eso lo encontramos en Juan 3, 19 al 21. Pero la luz del buen testimonio llevará a aquellas personas que anhelan lo bueno en sus vidas. Las llevarán hacia ella. ¿Sí? Verán a Dios a través de nuestros testimonios, de nuestras buenas obras, y creerán en Él. Y vámonos con la última, que es Jesús y la ley. Sí, muchos han malinterpretado totalmente las enseñanzas de Jesús. Él, muchos vienen y dicen que Él vino a derogar, o sea, a eliminar la ley, ¿no? Y los mandamientos de Dios. Él nada más son cosas nuevas, el Antiguo Testamento no sirve para nada, lo desechamos y ahora vemos nada más el Nuevo Testamento. No. Él dijo con claridad en Mateo 5:17, búsquenlo, ahí lo estamos viendo: no penséis que he venido a abrogar, o sea, a abolir, a quitar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Sí? Cumplir la ley. ¿Cuál es la ley de Dios? Pues son las instrucciones de la vida que Dios dio a su pueblo en el monte Sinaí. ¿Sí? ¿Qué les dio? Los mandamientos y la ley. ¿Sí? Está plasmada en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En hebreo se conoce como Torá, que significa instrucciones. ¿Sí? También nosotros lo conocemos como los 5 libros del Pentateuco. ¿De acuerdo? Jesús aclaró que Él no vino a abolir, o sea, a quitar la ley. Él vino a cumplirla, ¿sí? Poniendo en práctica las normas del reino de Dios. No solo la cumplió, sino que enseñó la Torah a sus seguidores. Jesús explicó que la ley que la Torah no ha perdido vigencia. La ley no ha perdido vigencia, ¿sí? Eso lo podemos ver aquí en Mateo 5, 18 y 19, ahí lo dice, ¿sí? No pasará hasta que no se cumpla la última tilde, ¿sí?, de la ley. ¿De acuerdo? Jesús explicó que el éxito o fracaso dentro del reino de Dios no se mide en base al cumplimiento de las ordenanzas, se mide, a la base del cumplimiento de las ordenanzas de Dios, ¿sí? Se mide conforme al éxito, aunque la entrada sabemos que es por gracia y por fe, ¿sí? Pero esa fe se engrandece con el cumplimiento. Eso lo vemos ahorita en Mateo 5:19, búsquenlo ahí, síguele, adelántele, ¿sí? Muchos fariseos creían que Jesús estaba anulando la Torá, porque ni él ni sus discípulos seguían las tradiciones rabínicas, ¿sí? Lo confundieron, la confusión más bien se dio porque Jesús no se sometía a las tradiciones de los hombres, el Talmud, el Mishnah y todas esas. ¿Por qué? Porque eran leyes humanas, eran los que los rabinos habían dicho, habían interpretado según ellos. Uno decía una cosa y luego el que seguía decía otra diferente, y uno estaba en contra totalmente de lo que el otro decía, ¿no? Pero bueno, esos son tradiciones humanas, por eso él no las cumplía, porque él cumplía lo que la Torá decía, o sea, el Antiguo Testamento estaba diciendo lo que la ley decía, lo que los profetas decían, eso es lo que él estaba cumpliendo, no las tradiciones humanas de interpretación propias de cada uno de los judíos que escribieron esos libros, ¿no? O sea, pero bueno, eso ya es otra cosa muy aparte. Y bueno, pues damos fin a esta primera parte del capítulo 5. La próxima semana vamos a seguir, y vamos a seguir precisamente con la parte que dice: habéis oído, pero yo os digo, ¿sí?
él ahí pues se está metiendo ya no tan solo con la ley, sino con las intenciones del corazón. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿De acuerdo? Que Dios los bendiga, que los cuide mucho y que les dé mucha fortaleza, mucha fe para seguir adelante. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo pues la próxima semana. Hasta luego.